Victoria Tolosa Paz. Victoria, bueno, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Bueno, recién la escuchó a Patricia. Ustedes están haciendo una manipulación de este lamentable hecho y condenable hecho del atentado a Cristina. A ver, Marcelo, a mí me parece primero que hay que señalar que no podemos naturalizar lo que sucedió el jueves pasado a las 20:52 en la Argentina, que naturalizar el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta en ejercicio y 2 veces mandataria de este país resulta bastante extraño, y por eso no solamente me parece una falta de consideración importante de parte de la señora Bullrich, sino que creo que le hace un daño enorme a la calidad democrática de este país, que ante un hecho de semejante intento de magnicidio, que es ni más ni menos que intentar asesinar a la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, todo el arco político debería haber actuado en el repudio. Por suerte, la gran mayoría del arco político se animó a repudiar el hecho, y luego muchos diputados y legisladores, incluso de la Alianza Cambiemos, estuvieron dispuestos a ir al Parlamento, que fue el ámbito justamente indicado para que la oposición se expresara, primero en una gran capacidad de escucha y luego se animara a votar un repudio y exhortar a la justicia a la investigación hasta las últimas consecuencias de cómo y de qué manera se dieron Victoria, los es cierto hechos. que ustedes acusaron a la oposición de crear el clima, a la justicia, a los medios y a los periodistas. O sea, a ver, ¿qué son? No les quedó nadie por dejar afuera. Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre querer borrar parte de este clima de violencia que se vive en la Argentina. No la sociedad, sino un clima de violencia que se magnificó el día jueves en eso que debería ser un antes y un después en la política argentina. Claro. Porque hay países muy cercanos a los nuestros donde se naturalizó el ejercicio de la violencia. Y manipularon el hecho. Y poder poner palabras, Marcelo. O sea, la sociedad argentina tiene que volver a un consenso democrático, aquel justamente del 83, en donde una figura como Alfonsín pudo convocar a toda la Argentina y decir nunca más a la dictadura cívico-militar, nunca más a los golpes de Estado, y a partir de allí se reconfiguró un mapa democrático de 40 años. Pero Alfonsín no excluyó ni acusó a nadie, ni ¿Cuál fue el momento, Marcelo, al contrario, en donde la democracia tembló en estos últimos 40 años? ¿Cuál fue el momento? Y el levantamiento cara pintada. ¿Qué pasó en ese momento? Antonio Cafiero llamó a Raúl Alfonsín, y no solamente él, sino de la Sota, sino Manzano. Fueron hasta el palco y tengo el recuerdo de esa Pascua. La casa está en orden. Tuvo que ver con que hubo un valor democrático por encima del interés particular. A ver, nosotros lo que estamos viendo no insultó ni a Cafiero, ni a Luder, a ver, ni a nadie. Perdón, vamos a poner las palabras, porque el valor de la palabra en la Argentina sigue siendo muy importante. Decir que el clima de violencia se construye a partir de una sociedad en donde también nos incluimos las y los políticos, donde incluimos al Poder Judicial y donde incluimos claramente a un sector de los medios de este país, es parte de lo que también tenemos que poder decir. Porque el valor de la palabra tiene que ver con, por ejemplo, decir gratuitamente que el kirchnerismo es un cáncer al que hay que extirpar. Que tenemos un pueblo muy manso, que solamente escracha e insulta, que deberían suceder cosas más graves. El valor de la palabra es decir gratuitamente, ellos o nosotros. Van a correr. No van a poder caminar en la calle, no van a tener paz. Vamos a hacerlos correr. También dijeron, la próxima sangre que corra no va a ser la nuestra. Esto no es un clima de violencia de todos los arcos y sectores políticos y mediáticos. También del kirchnerismo, no podemos poner esto en palabras, no vamos a poder corregir nada de este clima. Cristina, el kirchnerismo duro, puede hacer másters de violencia, persecución, escrache. La presidenta utilizó la cadena nacional para escrachar a un jubilado, me escrachó a mí, a otra gente. Marcelo, armaron con aparato del Estado 678 para escrachar. Naturalizamos la situación de que digan Cristina es mala. Cristina es una psicópata. Cristina tiene rasgos psicopáticos. Acá nunca lo dijimos. Cristina, bueno, pero esto... La criticamos por las cosas que hace. No, pero por eso. Yo creo que cuando decimos volver a un consenso democrático, Marcelo, tiene que ver con que seamos capaces de discutir ideas, de hablar poco de las cosas y nada de las personas. Ese consenso democrático se construye con una posición que esté a la altura de las circunstancias. Aquella oposición del 87, que era justamente un peronismo profundamente democrático,
puso el valor de la democracia por encima de las cuestiones partidarias y políticas. El tema es que la señora Bullrich... éxito, ¿no? Porque ya Bullrich dijo, nosotros... Es que nosotros no buscamos el éxito de un o dos partidos políticos o un frente político. Buscamos que la democracia se fortalezca ante un intento de magnicidio. Y fundamentalmente, cuando decimos que hubo un clima de violencia que se alimenta, que se expande desde los medios, desde un sector de la política, cuando tenés una presidenta de un partido opositor que no se anima a repudiar el hecho, cuando tenés un diputado nacional que juró por la Constitución y pide pena de muerte, cuando tenés un concejal de Pergamino que tuitea gratuitamente hay que fusilar a Cristina. Son hechos marginales. No, son hechos de personas que tienen un rol... Ahí veíamos a Delía, que escracha periodista, que Kicillof, que dice que el fiscal... Todos y cada uno de los que abonamos a la violencia política tenemos que llamarnos a bajar un cambio, Marcelo. Pero no es lo mismo ostentar esa representación política y hacer y decir lo que la señora Bullrich ha dicho. Vamos a escucharlo a... no sé, ¿cómo ¿lo llamaron a usted para el diálogo? No. ¿Y va a ir, si lo convocan, va a ir a la misa en Luján? ¿O no va a misa usted? ¿Misa? ¿Y va a haber una misa? No voy a misa. Para por la paz social. ¿Y cómo ve eso? Pero la paz social la tiene que garantizar el gobierno. Es función del gobierno garantizar la paz social. Es un mandato constitucional. Hay que pegarse a la Constitución. No es con misas que vamos a garantizar la paz social. Es con un gobierno garantizándola. Yo sobre lo que ha ocurrido en el domicilio de la vicepresidenta lo condené apenas ocurrió, públicamente, lo vuelvo a condenar obviamente. Ahora, por ahora es un suceso que está enmarcado en la justicia y en la policía. Es un suceso policial, judicial. La política no tenemos nada que hacer con eso, nada que hacer. A mí me parece... repudiable el ataque a la señora vicepresidenta. Ahora me parece lamentable lo que ha hecho el kirchnerismo y lo que la política en general ha hecho con esto, pero particularmente el kirchnerismo, montar a partir de ese suceso, cosa que ya empezó el 22 de agosto con la acusación del fiscal, una suerte de persecución a la señora vicepresidenta. Y a partir de ahí, un armado para tratar de distraer a la gente de los terribles problemas que tiene, que no llega a fin de mes, hay falta de trabajo en el sector privado, la pobreza está explotando, la indigencia también, la gente no encuentra cómo alquilar porque no hemos sido capaces de tratar la ley de alquileres en el Congreso, no hemos tratado el consenso fiscal para no habilitar la suba de impuestos, no hemos sido capaces de hablar de la prórroga o no de ciertos impuestos para bajar la presión impositiva a la gente. A mí me parece que los diputados, los senadores, estamos para eso, para estar conectados con los problemas. Ahora, este es un suceso, por ahora, policial, judicial. No está en peligro la democracia. Acá no hay violencia política. Violencia política en los 70, cuando había grupos armados para matar al que no pensaba igual. Discurso del odio es el Ku Klux Klan, es el nazismo todavía. Acá... hay gente que indebidamente, como el kirchnerismo, polariza de una manera... Creo que es un relato que arma el kirchnerismo. No tengo duda. El kirchnerismo es el rey de la polarización que arranca en el 2002. Arrancaron ¿cómo? Diciendo, la culpa es de la libertad de los 90, vamos a transformar a todos los argentinos en esclavos. Eso ha sido el kirchnerismo económicamente hablando. Esclavos impositivos los que estamos en blanco y esclavos del Estado los que viven en plan social. Posteriormente, con estos redondeos, hubo una segunda etapa de polarización. Cuando empiezan a aparecer el choreo de Cristina, contra la justicia. El problema era la justicia legítima, etcétera, etcétera. Y ahora que ocurrió esto, resulta ser que está resquebrajado el clima democrático. La democracia no corre ningún peligro. Ahora, usted va a ir al cadena diálogo nacional del presidente acusando a periodistas opositores. ¿Qué es esto? Un delirio. ¿Va a ir al diálogo político si lo convoca Guado de Pedro, sí, claro. Ministro? Yo quisiera que el diálogo político sea donde tiene que ser, en el Congreso. Abierto y a la luz de todos, que se vea perfectamente lo que se quería dialogar. Ahora, la verdad, yo si tuviera que decirle a Guado de Pedro o a quien sea enfrente, acá de lo que hay que hablar, de las cosas que hay que hacer para solucionar los problemas de los argentinos, que no tienen nada que ver con el repudiable y lamentable suceso que ocurrió en el domicilio de la vicepresidenta. Los problemas de los argentinos son la falta de trabajo, no llega a fin de mes, no pueden alquilar. ¿Ustedes vieron los permitidos que nos damos los argentinos ya una vez por mes?
¿Ustedes vieron la pobreza a la cual hemos llegado? La familia dice, y salgo a comer con mis chicos, le hago un regalito a mi mujer. Salarios blancos de $400 tenemos nosotros. Estados Unidos, 4.000. ¿Y usted piensa que esto de alguna manera...? Pero es para tratar de distraer, tomándola por estúpida la gente, de los problemas que realmente ocurren, no tengo duda. Victoria, ¿se está desviando la atención? No, ¿O la estrategia de ustedes, digo? No, la verdad que me da mucha pena. Me da mucha pena que ante un hecho y un intento de magnicidio como el del jueves pasado, minimicemos ese hecho con una cuestión netamente policial, como si la figura de la vicepresidenta no fuera una figura justamente que importa, no por el nombre, sino por la investidura que representa que intenten asesinar un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio. Digo esto porque si quien hubiese sido atacado brutalmente o intentar asesinar a las 20:52 hubiese sido Mauricio Macri o su vicepresidenta en su momento, Michetti, hubiese ocurrido lo mismo desde la política, porque lo que estamos poniendo en riesgo es la calidad institucional que al combatir ideas buscan justamente eliminar la vida. Y yo creo que justamente nosotros hemos dado muestras de la importancia de la vida. Y la vicepresidenta en ejercicio, que le tocó dar una disputa electoral en la provincia de Buenos Aires en el 2017, el valor de la vida va por encima de cualquier actitud. Ahora, Victoria... Y esto no se ve normalmente, pero cuando... No, le quería preguntar esto. ¿Ustedes tienen miedo como que la oposición quiere instalar como que el atentado fue armado o que está todo poco claro? No, a mí, Marcelo, lo que me preocupa es la negación de la construcción de este clima de violencia. Eso me preocupa, porque si no hay un reconocimiento de toda la dirigencia política, de los periodistas y de algunos de los sectores, no solamente del Poder Judicial, sino de los sectores de poder, en la construcción de esto, no van a poder correr, no van a poder caminar, los vamos a perseguir. Y al mismo tiempo, ese no reconocimiento... No, pero lo vuelvo a decir porque... No, mira, no es marginal. Mira, la van premier de la serie de Netflix fue esta campaña. Esta campaña... que ahora la justicia, dentro de las cosas que nos tiene que demostrar, es quién pagó esta campaña. Cómo una jubilada puede empapelar la ciudad de Buenos Aires, acusando a Cristina, que es la vicepresidenta. No son las fuerzas políticas, ni los medios, ni la justicia. ¿Sabés qué es esto según la justicia? ¿Sabés cómo empezó a tirar la justicia la investigación? Sí. Se supone que es una jubilada que estaba enojada con Cristina y que pagó $1,5 millones para esta campaña. ¿Sabés qué pasó con el celular, Marcelo? Se reseteó, no están los datos. Victoria, le voy a decir Vamos una cosa. a ¿Y quiénes puso los carteles contra los periodistas pero escúchame, Marcelo, que le incitaban es repudiable, a escupir? Pero podemos de acuerdo que es repudiable. Yo no la acuso a usted, ni a Alberto Fernández. Yo no estoy acusando, lo que sí, por supuesto... Pero fue una locura. Por supuesto, exhorto a la justicia a que vaya a buscar justamente la responsabilidad. Porque esto es la antesala de la instalación de un clima de violencia, que es aniquilar al que piensa distinto. Yo puedo tener profundas diferencias con la señora Bullrich, que las tengo de manifiesto, y con el señor Spert, pero prefiero dirimir todas esas diferencias en el Parlamento, que es el ámbito indicado. En ese Parlamento sancionamos el repudio del magnicidio, pero parte de la dirigencia del interbloque de Patricia Bullrich lo que hizo fue la intolerancia de la escucha. Se levantaron y se fueron. No así vastos sectores de la oposición, pero sí esa demostración de la intolerancia, de no querer escuchar, habla claramente de un prejuicio. Porque estamos terminando. ¿Considera que hay, porque lo que dice Victoria Tolosa Paz es que se niega que existe un clima de violencia en el país? ¿Para usted existe un clima o no? Yo no estoy de acuerdo que haya un clima de violencia. Y si ella, la señora Tolosa, cree que sí, ¿cuál es el problema? A ver, acá yo lo que creo que está pasando es que Tolosa representa el fracaso absoluto que es este gobierno. Un gobierno que tiene el 70% de imagen positiva, que está todo el mundo disconforme con lo que está pasando porque no llega a fin de mes. Tolosa representa ese fracaso. Y eso es lo que está tratándose de sacar de la pantalla. La gente no es tonta, de todas maneras, con esta tragicomedia institucional que se está armando con el repudiable hecho que ocurrió en la casa de Cristina Kirchner. A ver, acá el fracaso del kirchnerismo que representa Tolosa es que se quedaron sin pan y ahora esto es circo nada más, es circo sin pan. Vamos a escuchar. A ver, y otra cosa. No, por suerte represento que se hagan cargo que no han podido cuidar la salud de la presidenta, los inútiles de la custodia. ¿Qué hicieron? Eso es lo que hay que cuestionarse acá. Un taradito que aparece ahí, entra como si fuera Pancho por su casa, cuando está la custodia alrededor, pero por favor, arranquen por eso investigar, en lugar de mirar a mí me gustaría si es por violencia, mirá, déjame decirte algo. Sí. El miserable Néstor Kirchner
a un año de asumir, No descalifique. junio 2004, No hace falta que... ¿sabés lo que dijo? Que porque no opinábamos algunos igual que él económicamente, había un complot destituyente. Eso es el kirchnerismo. Grieta, grieta y más grieta. Háganse cargo. Vamos a escuchar la victoria. Último, Bueno, un el problema minuto, el problema que Victoria, tenemos le pido. es cuando la dirigencia política quiere discutir ideas y usa adjetivos descalificativos, en este caso, para un expresidente de la Nación, que además no está con vida como para poder defenderse. De todos modos, quiero decirle que yo sí sé qué represento. Y represento un frente político que a lo largo de su historia ha tenido la defensa de la democracia sistemáticamente. La proscripción de 18 años del peronismo todavía pesa sobre muchos de nosotros que queremos vivir en democracia, que somos una generación, Marcelo, que nació en el 73, que se crió bajo la dictadura militar y que abrazamos esa plaza de Alfonsín y de Cafiero en la imagen de lo que tenemos que ser capaces de reproducir con una gran convocatoria a la paz social. La marcha del 2 fueron 500.000 personas donde no hubo un disturbio, no hubo un hecho de violencia y donde lo único que se abrazó fue la bandera argentina y la democracia. Si dejamos de lado las diferencias partidarias y políticas, primero vamos a hacernos cargo de qué representamos. Nosotros representamos a la fuerza laboral de la República Argentina, al entramado PYME que sigue invirtiendo todos los días, también al campo que apuesta y liquida, gracias a Dios, cada uno de los dólares que necesitamos para seguir el eslabón de las cadenas de valor de la República Argentina. $400 Representamos los 16 Tolosa. meses consecutivos de empleo formal en blanco. Representamos el nivel más bajo de la desocupación desde el 2019. Pobreza creciente. Representamos en todo caso también los problemas a resolver en la Argentina, que son la inflación, que son tener la capacidad de escucha con la oposición política y construir Victoria, políticas de Estado para los próximos 30 años. Por eso invitamos a la misa del sábado a las 13 horas a todos los que tengan fe en este camino. a ver, así terminamos, a la sí. hipotética convocatoria de un diálogo político. A ver, yo a todo el mundo con el cual me enfrentaría a hablar o me encontraría para hablar, decía, a ver, no hay nada, no hay nada que esté haciendo la Argentina que sirva. Porque si sirviera algo, no tendríamos la mitad de la población pobre, la mitad de los trabajadores trabajando en negro totalmente precarizados, Sí. 4 millones de personas viviendo en villas, los que pueden se van del país, ya sea empresas o estudiantes, y la desesperanza que hay de la gente hacia adelante es gigantesca. Entonces Argentina tiene que cambiar todo lo que está haciendo. Y hay 3 cosas por las cuales tiene que empezar, porque si no vamos a terminar comiendo todos, los que estamos acá y los que nos están viendo, rebanada de viento en el mejor de los casos. En el peor, en un balde de mierda directamente. ¿Sabe cuáles son las 3 cosas? Sí. Que deberían ser parte de una especie de, como dice Tolosa, creencia irreductible que es la defensa de la vida. Comerciar con el mundo. Un Estado mucho más chico no sirve para nada. Este Estado no sirvió en la pandemia, no sirvió por cuidar a la vicepresidenta y la gente no da más de pagar impuestos. Bien. Y leyes laborales que incorporen a los trabajadores que están en negro en blanco. Gracias. Gracias, a los dos. Buenas noches. Necesitamos construir paz social, nada más. Y el sábado, por supuesto, 13 horas en la Basílica de Luján. Bien, gracias, gracias, Damo. Hacemos una...